Plaza Podcast. La adicción al sexo no es un fenómeno nuevo, pero su prevalencia y sus repercusiones han ido en aumento en los últimos años. Un problema que representa un desafío cada vez mayor para la salud pública y para la comunidad científica. De hecho, los expertos destacan que la falta de un diagnóstico claro refleja el desconocimiento generalizado sobre esta patología. La forma para referirse a este problema, al que representan las personas adictas al sexo, ha evolucionado en la última década. En 2019 llegó por fin un acuerdo y la Organización Mundial de la Salud decidió incluirlo como diagnóstico de trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Pero ¿cuándo el sexo pasa de ser algo placentero a ser algo tóxico? ¿Esta adicción va asociada a otro tipo de adicciones o a otro tipo de patologías? Hoy en Plaza al Día, adicciones, un problema de salud entre las piernas. Hola, personas payísticas. Bueno, que dice personas payísticas, dice broyentes. No, broyentes no. Bueno, siguen persones payísticas, que diu Lucía Márquez, o broyentes, que li agrada més a Guillermo López. O paellers, que diria Marta Meneu. La Paella Rusa és el vostre podcast semanal de salseo, actualitat política i el que faça falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Para hablar de esta cuestión saludamos a Ignacio Obeso, es neurocientífico e investigador del Centro Internacional de Neurociencia Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Además, dirige el Laboratorio de Control y Hábito y recientemente ha participado en el Congreso Conjunto que celebraron la Sociedad Española de Patología Dual y la Sociedad Mundial de Patología Dual. Y en su ponencia ahondaba en la neurobiología de la adicción al sexo, un problema de salud que va al alza. Señor Obeso, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, ¿es un problema que va al alza? Sí, la adicción al sexo se está diagnosticando cada vez más. Es algo que la sociedad, pues, hace décadas no era un problema, incluso estaba hasta bien visto, ¿no? Personas, sobre todo varones, que consumían o eran muy activos sexualmente, pues era algo como positivo socialmente. A día de hoy se está más encasillando en una posible adicción comportamental y, por tanto, pues hay más clínicas, más sensibilidad en la sociedad y, obviamente, eso conlleva que se diagnostica más y estamos trabajando en cómo podemos identificarlo mejor en términos objetivos, ¿no?, dentro de la neurociencia. Porque según los datos que expuso en ese congreso, entre el 3 y el 10% de la población mundial sufre este cuadro. También afirmó, y es lo más preocupante, que cada vez se diagnostican más casos, como nos está comentando. Pero ¿cómo se interpretan estas cifras? ¿Son valores altos? Son valores muy altos, en efecto. Estos son valores del año 2022 y se van actualizando anualmente, ¿no? Pero digamos que son valores alarmantes y son en ascenso. Con respecto a los previos, cada vez son más y más graves también el tipo de pacientes que se diagnostican. Entonces es preocupante. Esto se potencia también, se cree, por la pandemia y efectos de la pandemia en la salud mental que van asociados a este tipo de comportamientos. Entonces se van potenciando un poco sinergísticamente, ¿no? Y además, lo que decía antes de que estamos más sensibilizados, hay mayores herramientas de diagnóstico, pues los números están subiendo año tras año. Tenemos que explicar también que usted colabora en la unidad ADCOM de Madrid, es un centro de la Comunidad de Madrid ubicado en el Hospital Gregorio Marañón y está dedicado a la prevención, el tratamiento y la investigación en trastornos por juego y por otras adicciones comportamentales. ¿Cuál es el perfil de las personas que han atendido en el año que lleva en marcha? Imagino que no solo personas adictas al sexo, sino otro tipo de adicciones, claro. Sí, ahí yo colaboro como investigador. Hay un grupo clínico que se divide entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales. Es muy multidisciplinar, como debe ser, y se reciben pacientes adultos o adolescentes, ¿no?, traídos por los padres o propiamente por su propia voluntad, como los adultos vienen y se citan. Y entonces, dividido ya por este subgrupo de edades, en los adultos tenemos la mayor parte en estos 2 años de actividad, han venido muchos de juego patológico,
y adicción al sexo. Nos ha llamado mucho la atención que el primer año hubo una oleada de pacientes con adicción al sexo, y es un poco por ahí que también nos estamos centrando en la investigación, porque hay mucha demanda y los pacientes están muy contentos de que también se investigue más y se sepa más sobre este trastorno. Ujú. Pero bueno, también hay otras adicciones como compra compulsiva, redes sociales, sobreuso de Internet. No todas ellas están, digamos, tipificadas bajo el DSM-5, no todas ellas están como asignadas como un trastorno mental, solo juego patológico, las demás están en procesos de, y recibimos un poco de todo. También en adolescentes pues hay mucho sobreuso de videojuegos, quizás no tanto de juego patológico, pues porque el momento vital no lo permite, pero un poco diferencian en ese sentido los tipos de edad. Y los tipos de adicciones son diferentes. Si nos centramos en el tema que hemos querido tratar hoy, que es esa adicción al sexo, ¿cuáles son las señales de alerta que indican que efectivamente hay un problema, o cuándo se convierte el sexo en un problema, en algo tóxico y no en algo placentero? Aquí tenemos un punto importante que destacar, que el sexo es algo de nuestra especie, no es como a quien se vuelve adicto al alcohol, que tiene el estímulo o no lo tiene. Puede decidir si tener la nevera, la cerveza, puede decidir si no entrar al bar. El sexo no es así, el sexo no lo puede sacar de nuestra especie, y eso es un punto importante, porque cada paciente vive con ello, y bueno, simplemente un pensamiento puede activar ya ese sobreuso. Cuando ese pensamiento que todos tenemos puede ser ya una adicción, pues cuando cada vez necesito más, cada vez mis conductas son más complejas en torno al sexo, en torno a la masturbación, en torno busco más complejidad en esa conducta, empiezo a buscar grupos, empiezo a buscar personas extrañas, son más rebuscadas, ¿no?, las conductas. Eso es algo de la tolerancia que habla de las adicciones. Cada vez necesitas algo de mayor excitación, cuando luego se acompaña de cambios en el estado emocional de la persona. Pues me siento más ansioso si no lo consumo, me siento más deprimido si no estoy cerca, o más ansioso antes de conseguirlo. Todos esos cambios emocionales también indican cercanía a una adicción. Si llevo X días sin consumir, también esas sensaciones negativas son muy claras en las adicciones, y que esta conducta tome un papel primordial, central en la vida de la persona, un poco que va a ser lo que más prima en mi día, lo que más busco en cada momento del día es esto. Entonces, con esos componentes, sea el aumento de tolerancia, la complejidad, la conducta, los aspectos emocionales, la abstinencia y que me siento mal si no lo consumo, y esa importancia de la conducta en tu día a día. Hay algunas otras más, pero esas son como claves para pensar que quizás se me está yendo de las manos este deseo que es innato, ¿no? Ha comentado usted una cosa que me parece importante. Han aumentado los casos, como nos decía, por tanto, se han aumentado porque más gente pide ayuda, es decir, reconoce el problema, ¿no? Sí, claro. Fue llamativo al abrir la unidad de ADCOM la avalancha poco que hubo de pacientes con problemas de trastorno sexual, porque nunca la había habido esta opción de que les puedan ayudar, ¿no? Entonces, todavía hay muchas hipótesis y teorías de por qué está al alza este trastorno, pero sí que es verdad que la sensibilidad de hace décadas, que era como comentaba antes, que hace décadas era algo como bien visto, alguien que era muy activo sexualmente o tenía varias parejas, incluso escondidas dentro de su propia pareja, ¿no? Pues era algo casi como de elogio, ¿no? Y ahora no lo es tanto, hay más sensibilidad respecto a este tema, y eso lleva a que, unido a que las clínicas y los hospitales hay cómo ayudarles, pues eso lleva a que las personas acudan más a tratar de mejorar su calidad de vida, porque esto impacta fuertemente sobre su trabajo, su pareja, la economía de esa persona, de la familia, porque, como decía antes, toma una presencia, una prioridad en la vida de estas personas que hace que genere un coste a varios niveles, ¿no? Y sobre todo, ha nombrado usted la pareja. En este caso, en muchas parejas que tengan este problema, pues es muy difícil de sobrellevar, ¿no?, el día a día.
Sí, el efecto secundario inmediato es si es las personas que consumen el sexo de manera adicta, pues tienen pareja o no, pues principalmente es la primera persona o segunda, si es el paciente mismo quien se da cuenta que se da alerta de la situación y sufre obviamente de esta situación. Hay quien lo acompaña porque ya sabemos que puede ser un trastorno mental y hay quien acompaña a su pareja a rehabilitarse, ¿no? Pero hay quien no aguanta y obviamente se separan y esto es un sufrimiento añadido. La pareja cómo puede tolerarlo, cómo puede acompañar a un trastorno mental que, bueno, es evitable, ¿no? Pues nosotros creemos que depende, pero hay que tratar a esta persona y luego ver cómo frenar todos sus impulsos descontrolados y esto es un poco lo que se hace en este tipo de terapias, ¿no? Ahora hablaremos de cómo se tratan, pero ¿cómo funciona el cerebro de una persona adicta al sexo? Bueno, aquí tenemos algo de evidencia en el plano de la neurociencia cognitiva. Vemos que hay un sistema de refuerzo que está disparado, el sistema de recompensa o el sistema emocional interactúa mucho con esta conducta y hay una anticipación de esta conducta, hay un deseo que antes de consumirlo ya se está la persona pues como imaginando esa recompensa sexual y eso hace que la conducta vaya a buscar más ese tipo de estímulo sexual. Por tanto, esa anticipación de la recompensa guía cada acción durante esos minutos o durante el día de la persona. Finalmente, esto, como se repite diariamente, se engrana en un sistema de hábitos que llamamos y es muy automatizado el proceso. Por tanto, anticipo ese deseo, es automático y lo puedo controlar menos, porque al ser muy automatizado y muy rápido, hay poco control sobre esa conducta y la corteza prefrontal del cerebro que está controlando nuestra conducta está secuestrada por digamos, incremento de las áreas más límbicas, emocionales y de recompensa y hace que la conducta sea menos controlable, más solo guiada para ser realizada. Y esto se une un poco luego a los efectos emocionales secundarios que son negativos, como la ansiedad, que entra un poco más el papel de la amígdala y del circuito límbico otra vez, pero es una interacción un poco entre exagerado activación límbica con un reducido control prefrontal que controla la conducta. ¿Y este tipo de adicciones normalmente van asociadas a otras adicciones u a otras patologías o no siempre? No siempre, pero habitualmente sí, y pueden darse varias o aisladamente. Por tanto, hay pacientes con adicción al sexo que tienen también adicción al juego patológico o a redes sociales, va un poco todo en lo mismo. Es como si vemos las adicciones por sustancias, por ejemplo, las más clásicas como el alcoholismo, suele ir asociado a juego patológico porque a veces se dan en el mismo contexto, en el mismo bar, o a tabaco, ¿no? Entonces, con el sexo puede haber también de otras, como muchos usan las redes sociales de manera compulsiva y trastornos a la base, pues lo que llamamos patología dual son trastornos mentales que derivan en una adicción comportamental o por sustancia. Pero hay muchos pacientes llevan años deprimidos o llevan años con otro tipo de trastorno mental obsesivo-compulsivo y al final acaban en este tipo de conductas porque un poco les saca de esa depresión, de esa ansiedad y les lleva a una nueva conducta pues que les atrae más, que les gusta, les da un mínimo de emoción, pero a la base hay que tratar también la depresión, claro. Entonces son como dos grandes patologías a la vez. Hay casos en los que solo hay hipersexualidad o trastorno de conducta del sexo. En estos casos se trata solo este tipo de trastorno, ¿no? Y para tratar este tipo de trastorno, ¿de qué manera se hace? ¿Funciona bien el tratamiento en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos sí se trata desde un enfoque multidisciplinar. Como decía al inicio, en APCOM se enfoca desde la psicofarmacología, se da un fármaco para tratar algo subyacente en el caso que haya depresión, etcétera,
y luego se apoya con psicoterapia, que puede ser a nivel individual, a nivel grupal. Sí que están funcionando bien la terapia grupal, porque ahí se comparte, se dan cuenta que no están solos primeramente, y al ser humano nos gusta mucho ver que hay más personas como tú y que pues un poco compartís la misma problemática y habéis tenido igual los mismos ensayos o pruebas para mejorar que no han funcionado, y en este contexto más clínico pues se les da herramientas que sí les van a ayudar a funcionar, desde la terapia cognitivo-conductual, en el que les ayudan a identificar los estímulos tóxicos, las emociones asociadas y tratar de generar nuevas conductas, básicamente. Y funciona en la mayoría de los casos, pero en los casos graves no hay gran tratamiento a día de hoy. Entonces se está tratando de encontrar nuevas herramientas. Una de ellas es la neuromodulación, que es, modular el cerebro con ondas magnéticas, eléctricas, pues para generar un cambio, un reseteo ahí en los circuitos cerebrales y tratar de que sí mejoren, porque como digo, hay pacientes que no hay nada que les ayude a mejorar. ¿Cree que existe todavía mucho desconocimiento sobre esta patología o esta adicción? Sí, hay mucho por hacer. Para empezar, todavía ni siquiera tenemos un diagnóstico, o dentro del DSM-5 no está como catalogado como un trastorno propio, y eso a la base viene porque no sabemos mucho de si es realmente un trastorno disociable de los demás adicciones. Entonces esto hace que necesitamos saber más sobre pues los tipos de adicción al sexo, bien sea online, bien sea presencial, bien sea en grupo, en pareja. Digamos que hay muchas variantes, y dentro de todas estas variantes hay que entender pues si son patologías diferentes o no. Yo creo que se podría dividir entre pues la pornografía, por ejemplo, o el sexo pues en persona, en grupo, en pareja, como sea, la combinación. Podría tener, pues fisiopatologías diferentes, ¿no? Porque cambia mucho el tipo de persona que usa un tipo u otra de conducta sexual. Entonces sí que creo que pues en 10, 15 años podamos responder un poco más firmemente a que hay áreas de cerebro, circuitos de cerebro, tratamientos diferentes para cada tipo de estos trastornos sexuales. Ignacio Obeso, recordamos, neurocientífico e investigador del CSIC. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A pesar del progreso en la comprensión y el tratamiento de la adicción al sexo, el experto destaca que aún queda mucho por hacer. La falta de un diagnóstico claro refleja, dice Obeso, el desconocimiento generalizado sobre esta patología. Aboga por una mayor investigación para comprender las diferentes manifestaciones de la adicción al sexo y desarrollar tratamientos más específicos y más efectivos. Además, afirma que con un enfoque integral que combine la investigación neurocientífica con la práctica clínica, es posible, dice, abordar este problema, que está en constante evolución, y poder mejorar así la calidad de vida de quienes la padecen. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast, en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y, por supuesto, enviarnos sus comentarios. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.